Ya. Que estoy compartiendo ya. A ver, entonces, les decía, tenemos básicamente el mismo proyecto. Un proyecto donde teníamos el de nombre MVC Spring. Ahí habíamos llegado, teníamos la clase principal, donde estaba el ejecutable, es decir, la notación Spring Boot Application. Teníamos nuestro controlador con los formularios, que no los vamos a utilizar para nada. Teníamos el DTO de contacto, donde teníamos las clases definidas. En el caso de ustedes estábamos utilizando Lombo, así que lo hacían mediante anotación. En el caso mío estoy utilizando la forma normal, que era con los getter y con los setter. Vale, entonces en SDC, en test Java, vamos a tener todos un ficherito que es application o MVC Spring Application Test, o el nombre que le hayan definido a su proyecto terminado en test. Punto principal, anotación, Spring Boot Test, ¿vale? Que me sirve a mí para, en una instancia, digámoslo así, determinada, utilizar los Spring o los test de Spring. Entonces, miren, primero vamos a hacer una amplificación similar a la que hizo Carlos. Vamos a comprobar si tenemos un controlador y si el mismo no es nulo. Y después vamos a ejecutar un método y ver cómo un método puede ser ejecutable dentro de nuestro Spring. ¿Vale? Lo vamos a hacer de manera similar, desarrollando un controlador. En mi caso se llama mi controlador, que es este de acá, y le vamos a llamar controlador. ¿Vale? Como el controlador está mediante una anotación o mediante un componente Spring, podemos realizarle la inyección. ¿Mediante qué? Mediante el AutoWire. Solamente a modo de amplificación, porque después vamos a ver más a detalle, cuando veamos quizás los servicios, la inyección de dependencia. Pero básicamente, ¿qué me va a hacer? Me va a instanciar un objeto de tipo mi controlador. Y vamos a ver cuando amplifiquemos el método cómo funciona. Entonces, el siguiente paso sería... Profe, ¿para qué servía AutoWire? El AutoWire realiza una inyección de control. Básicamente me va a devolver una instancia de un objeto que esté relacionado con alguno de los componentes de Spring que yo haya definido. ¿Vale? ¿Por qué me funciona aquí? Porque yo acá definí un controller. Recuerden que entre los estereotipos que tenía Spring estaban controller, estaban server, service y estaba repositorio. Y ellos tres pertenecían a componentes. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer una inyección de cualquiera de estos componentes y de cualquier bin en general. ¿Qué es lo que, o qué es, para que vean, es decir, gráficamente una analogía de qué es lo que hace? Básicamente me va a instanciar un objeto. Es decir, ya yo no tengo que declarar que controlador es igual a un new controller o a un new mi controlador, perdón. Es decir, esto yo no lo tengo que declarar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya él lo tiene definido automáticamente, que si yo hago esto, mi controlador estoy referenciando al controlador que estoy utilizando con anotación. ¿Vale? El siguiente paso sería, vamos a crear un método. ¿Qué método creamos? Tipo public, default y no sé. Test controller. Declaramos el método y lo que vamos a ver si este no es nulo. ¿Vale? Básicamente si posee algo. La forma de utilizarlo sería mediante los hacer. En este caso, hacer dat. ¿Vale? ¿Qué voy a evaluar? Controller. O mejor dicho, controlador. ¿Y qué le voy a preguntar si el mismo no es nulo?
Perdón. Si no es nulo. Y eso procedo a, obviamente, para que funcione, anotación test de JUnit y pasaríamos a ejecutarlo. Vale, vamos a JUnit y si pueden percatarse, el método se ejecutó, la prueba de testeo, y fue satisfactoria para el método. Pero quizás si lo vemos así sería un poco ambiguo porque no estamos viendo realmente nada a nivel, digámoslo así, práctico. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a probar un método. Y para ello vamos dentro de la clase contacto, vamos a crear un método público que me devuelva un entero y que sea suma. Vale, que conste que esto es solo para ejemplificación. Supongamos que suma va a recibir dos argumentos como parámetro y va a retornar la suma de dichos argumentos. A más B. Vale, entonces yo quiero realizar un testeo de ese método suma. Es decir, yo quiero comprobar si en algún instante ese método funciona. Lo hago en contacto, puede ser la clase que ustedes consideren. Entonces le pregunto, déjenme verle las caras. ¿Dónde se ve? A ver, ya estoy en el testeo. ¿Cuál sería el primer paso? Es decir, si yo voy a hacer el testing o relacionado con suma, ¿qué es lo que ustedes harían? Un método, pero para el... Un método, ¿vale? Que el nombre del método es lo de menos. Aquí le metí test de texto. El nombre del método es lo de menos, pero supongamos que sea test suma. ¿Vale? Ya, perfecto. Tengo el test suma. Entonces, ¿qué yo voy a evaluar? El método de suma. El método. Pero el método, ¿puedo yo llamar directamente el método? No, no creo. No. O Entonces, ¿qué debo crear primero? validar las variables, instanciarlas. ¿Una entidad? Entidad. ¿A qué te refieres con Ah, entidad? new. Un new. No me acuerdo dónde está la suma. Instanciarlo. A ver, pero tiene lógica lo que estás diciendo, no es que estás mal. ¿Está bien lo que estás pensando o lo que intuyo que estás pensando? Sería por ahí. Yo copiaría lo que está arriba, el hacer dat, y entre paréntesis poner el... Perdón. Sería el hacer dat, el nombre del método de suma. el método, pero yo tengo que tener algo para hacerle, porque si yo escribo suma, déjame salvar acá. Si yo escribo suma, ¿cómo él me va a reconocer que es el método suma? Si yo no lo tengo en ningún lado. El método para que se ejecute, ¿de dónde debe partir? La clase, ¿no? Es que Llamar a la crearlo, o clase, sea, el método. Los el métodos corresponden controlador. a una clase. Por lo tanto, ¿qué debo crear para utilizar un método? Primero, ¿qué debe Mi haber? controlador, new controlador. Hay que crear un objeto de la clase donde se Es decir, encuentra. en algún instante, como bien dice Nicolás, yo tengo que tener un objeto que sea contacto. ¿Cierto? En algún punto lo tengo que tener, si no, no le puedo aplicar el método a nada. ¿Vale? Entonces ya, perfecto, tengo el contacto. Voy a hacer algo similar a lo que hice aquí, pero obviamente no tengo anotaciones correspondientes. Así que lo básico sería contacto. Oye, tú vas a hacer igual un new contacto. Ya, y ahora sí, yo puedo instanciar o puedo usar el método.
no sé, supongo que voy a utilizar contacto. Contacto suma. Ah, ya, mira, ahora sí tengo A y B. Entonces, el objetivo de las pruebas sería encontrar bueno, básicamente es encontrar o probar la existencia de defectos, no la ausencia de ellos. ¿Vale? Yo voy a probar si mi método funciona como literalmente colocando valores erróneos o colocando valores verdaderos para lograr un resultado positivo. O valores esperados. Si yo al colocar valores esperados no funciona es porque hay algo mal dentro del método. O bien mi prueba puede estar mal ejecutada. Cualquiera de las dos variantes. Entonces, ve, en nuestro código, venga, ¿con qué probamos? ¿Se refiere aquí con, no sé, 1 más 1? ¿Tiene que ser igual a 2? ¿Eso? 1 más 1. Vale, perfecto. El hacer that básicamente lo que hace es que comprueba el funcionamiento de alguna ejecución y tiene que tener un método detrás y va a comprobar si ambos resultados arrojan lo mismo. ¿Vale? Entonces me hace falta un método para corroborar a mí si esa suma es igual a un valor determinado. ¿Vale? Entonces voy a utilizar... O sea, un comprobador de método. Exactamente. Básicamente hacer that, hacer equal, todos los hacer, por decirlo así. Lo que tú estás comprobando es si lo que yo te voy a dar o la prueba que yo te voy a dar corresponde a un valor que yo espero, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí utilizo este de aquí. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué valor es el que yo tengo que estar esperando? 2. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo aquí escribo 3? Debería arrojar error. Y lo ejecuto, ¿vale? No, ¿falta la arroba test o no? ¿No? Y ejecuto mi testing. Ya corrió el testing. Uy. ¿Esto por qué me funcionó? Ah, no, claro. Lo que me decía Hugo no se lo había puesto. Por lo tanto, no me lo reconoce como testing. Así que no lo ejecuta. Fácil, fíjense por los nombres. Aquí dicen los test que está corriendo, ¿vale? Entonces, nada más me estaba corriendo el test controller. Entonces, ejecutemos de nuevo. Ya ahora sí vamos al test unit. ¿Y qué me da? Obviamente en la barrita me indica qué es lo que me da. Y si se fijan qué valor yo espero, 2. qué valor obtengo. 3. O sea, el que le puso usted. Digo, el que le puse, ¿no? Es decir, el valor esperado tiene que coincidir con el valor que yo asigno que es igual. Entonces ya ahí mismo me está arrojando una prueba. Digo, oye, una prueba, perdón. Un error en la forma en que yo preparé el testing. Para hacer pruebas, hay que entender qué es lo que se espera del método, porque si se fijan, el yo hacer o colocar valores equívocos puede traer como consecuencia que esté creyendo que mi prueba está mal, por decirlo así, y en realidad esté funcionando. ¿Vale? ¿Y qué yo puedo hacer? Oye, entonces comprobar cada uno de los métodos que yo realice en cualquier instancia, en cualquier parte de mi proyecto. Llevando instancia de los objetos y ejecutando los métodos. Y haciendo comparar, no sé, por ejemplo, si ustedes fuesen a comprobar que una adición a una lista funciona, ¿cómo lo harían? Y lo digo en rasgos generales. ¿Qué se le ocurre a ustedes
para comprobar que un método en verdad funciona con un adicional. Básicamente, el método se llama adicionar elementos. ¿Cómo ustedes comprueban que funciona en un testing? O cómo comprueban, se los pongo más fácil. ¿Cómo comprueban que un método en un instante X tienes, no sé, una lista de personas? ¿Cómo compruebas que el método eliminar o vaciar lista funciona? ¿Por la conexión? ¿A qué te refieres? Probando que se está conectando la tabla. Es que Pero no funciona. estoy realizando conexión, estoy evaluando No. simplemente si, no sé, supongo que tengo mi clase y mi clase tiene una lista de características mías. Y yo quiero comprobar que limpiar características, el método limpiar características me boza todas las características que haya de José Luis. Que haya una Es ir característica, comparando. que haya una característica menos, un elemento menos al total que ya existe. Exactamente. El objetivo o una de las formas de hacerlo es, mira, coge y crea una lista con valores. Ya creaste una lista con valores, o mejor dicho, si estás dentro de una clase, creas una clase donde esa lista tenga valores y ejecutas el método, no sé, limpiar. ¿Y a qué tiene que ser igual el tamaño de la lista si ejecutaste el método limpiar? A 0. A 0. Ah, cero. Y si vas a comprobar que se añade, ¿cuál sería la forma sencilla? Que sea más 1. Que sea El valor más 1. Que tengas, si hiciste la prueba con un listado vacío, que ahora tengas uno. O si hiciste o compruebas la lista inicial y que sea la No, de uno. longitud más 1. Entonces, esas son formas de realizar comprobación de método. Obviamente la facilidad que ustedes creen a la hora de testear y qué es lo que van a testear en sí, ya depende de cada uno. Inclusive en cuanto a método. ¿Vale? Pero eso es algo que si bien es súper importante que lo conozcan, es algo que deben ir ganando de a poquito. Entonces, les recomiendo yo, mira, empiecen con las pruebas simples y después hacen pruebas dobles y empiezan a utilizar mock. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entiendan primero la base y después se complican. Hagan un proyecto, porque tampoco cambia mucho. Hagan un proyecto en Java normal, o hagan un proyecto en Maven, instalen JUnit y realicen las pruebas correspondientes. Si eso les funciona, la lógica para aplicarlo en Spring es exactamente la misma. ¿Vale? Y ya entonces sí es ver después qué tipo de prueba es la que yo le voy a realizar a mi proyecto. Pero tampoco lo vean como que es algo wow, súper complicado, sino que es un proceso que necesita tiempo. Sí, necesita tiempo. Porque es como yo hacer la prueba de manera correcta, que me evalúe las posibles, digámoslo así, características o condiciones en que pueda funcionar. Y eso va a depender de lo que hace el método al final. De lo que hace de lo que esperas que haga el método. Claro. Y para saber qué hace un método, ustedes vieron también un conjunto de cosas, casos de uso y demás, que es lo que les va a permitir a ustedes saber qué va a hacer cada cosa. Lo hablo de que no sean ustedes el desarrollador del contenido, ¿vale? Porque si tú estás revisando un código que usó Hugo, tú no necesitas ni siquiera mirar el código de Hugo. Tú necesitas saber cómo se llama el código, cómo se llama el método, por ejemplo, si recibe argumento y ya. Lo que haga Hugo dentro del código a mí no me importa. Tú lo que vas a comprobar es que eso haga algo que tú esperas. Entonces yo no tengo que ver el código que utilizó, por ejemplo, Hugo para sumar. Si yo sé que yo creo el objeto, invoco al método, le paso 2 argumentos y me debe devolver, por así decirlo, un incremento.
Entonces eso es lo que yo evalúo y eso es lo que hago con un método. Obviamente estamos hablando de un método súper simple. Cuando haya métodos más complicados, que ya se alicen cosas mucho más largas, por así decirlo, entonces los métodos van creciendo en cantidad de codificación, como ustedes han visto. Pero todo parte de tener la base y de saber que es una prueba. Es una prueba, comprobar que yo estoy obteniendo el resultado esperado al aplicar la ejecución. Ya no es hacer el código de nuevo, por eso. Es decir, quítense la idea de que no es hacer el código de nuevo, sino es codificar para probar. Ya chicos, entonces voy a detener este pequeño stop. Que me imagino que debe tener mucho más sentido en programas en donde no tenemos una